Una de las preguntas que más recibo a diario es: ¿puedo, gracias a la inversión, y comenzando con un pequeño capital, llegar a obtener un buen resultado? ¿Puede la inversión realmente mejorar mi vida? ¿Puede incluso no solo mejorar mi vida, sino también la de las personas que me rodean, de mi familia? La respuesta es que rotundamente sí. La inversión, el conocimiento de la inversión, puede hacernos mejorar nuestra vida. Y eso es algo que realmente mucha gente cree que supone un enorme esfuerzo, pero realmente es algo que simplemente requiere de acción, de querer mejorar, de querer aprender y de demostrar lo que vosotros habéis demostrado hoy, que estáis hoy aquí escuchando a esta persona que viene de una isla de aquí de España para hablar sobre inversión, ¿no? Entonces, depende de esa acción que hay que tomar. Mi nombre es Fernando Sánchez. De niño era tenista, después soy economista y terminé dedicándome a la inversión profesional. Llevo ya más de 10 años. Comencé como ex gestor de banca patrimonial, luego pasé por un fondo de inversión, actualmente gestiono un family office. Y bueno, también seguro que me habéis visto alguna vez en alguna red social. Sin embargo, sé que muchos de los que estáis hoy aquí me conocéis por otra cosa, y es que muchos sois alumnos. Y lo que más me gusta de mi vida es esa nueva labor que tengo, y es la de ser un entrenador de cerebros que os ayuda a comprender una cosa muy importante, que es ese conocimiento acerca de la inversión. Y para mí es de las cosas que más felices me hacen, porque cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, tenéis diferentes metas, diferentes deseos, ¿de acuerdo? Pero todos tenéis muy claro la importancia de esa inversión. En esta charla os voy a hablar sobre por qué es tan importante invertir, y luego nos adentraremos en toda esa parte que es cómo invertir, y sobre todo en la situación actual, que algunos pues estáis construyendo vuestras carteras de inversión y tenéis preguntas, inquietudes. Pues bueno, he querido resumir toda esa parte. Sin embargo, me gustaría comenzar por algo un poco más profundo, algo un poco más simple, algo que, bueno, creo que todos pensamos igual o todos pensáis igual. Y seguramente muchos de vosotros tenéis una idea, pero la mayoría, o todos, me habéis conocido o estáis hoy aquí por una razón. ¿Cuál es esa razón? ¿Alguien la sabe? Ganar dinero. Dinero. Independencia financiera. No, me ha gustado dinero, porque eso es una idea. Dinero. Y es que es real. O sea, buscamos dinero. ¿Sabéis qué pasa? Que el dinero no es el problema realmente. El problema somos nosotros. Sí, nosotros y todas esas limitaciones que tenemos y que nos han inculcado desde hace muchísimos años, y desde que nacimos, a todos, sobre el dinero. Os muestro algunos datos. El 81% de los españoles no entiende términos básicos de economía como la inflación. Esto es real. No sabemos ni lo que es la inflación. La experimentamos, pero no la sabemos. Concretamente, el agujero de educación ahora mismo en España es tremendo. Muchos alumnos creen que el dinero que presta el banco no se devuelve. ¿Qué os parece? Esto es real, ¿eh? Casi el 50% de los jóvenes acaba la ESO sin dar la asignatura, ¿de acuerdo?, de educación financiera. Bueno, yo creo que ni existe esa asignatura. El analfabetismo financiero también afecta a la población adulta, y en mayor medida, porque es que antes ya ni siquiera hablábamos de todo esto. Aquí podéis ver, un 15% de los españoles piden un crédito para poder irse de vacaciones. Es tremendo. Y cada vez se convierte en una idea más recurrente, endeudarnos para irnos de vacaciones. ¿Sabéis qué pasa? Que el problema de todo esto
no es el dinero, somos nosotros. Nadie nos ha inculcado, nadie nos ha educado a tener una relación sana con el dinero. ¿Cuántas veces no habéis oído que a los niños no hay que hablarles de dinero? Que es algo sucio, que está feo hablarle a un niño de dinero. Es sorprendente porque, nos guste o no, el dinero es lo que mueve el mundo y va a ser una parte muy importante de nuestra vida el tener una buena relación con ese dinero. Pero lo normal es que exista un odio hacia el dinero, como que es algo sucio, tóxico, no hables al niño de dinero. Y eso al final tenéis que pensar que va a radicar en nuestro futuro. El dinero no da la felicidad, seguramente que lo hayáis oído en alguna ocasión, ¿de acuerdo? Es una frase bastante recurrida, o también, qué asco el dinero, ¿no? Qué asco, qué asco. Es verdad, el dinero no da la felicidad, pero el no tenerlo tampoco la da. Y obviamente, porque tengáis dinero no vais a ser felices. Sin embargo, lo que hay que comprender es que el dinero es una herramienta. Es una herramienta muy importante y de vital importancia en nuestra vida. Nos guste o no lo hemos decidido nosotros, ¿de acuerdo? El dinero nos compra nuestro bien más valioso, el tiempo. Y es indudable, todos los que estáis aquí no me lo podéis debatir, que la finalidad del todo de ese dinero es tener tiempo, es ser libres, tener esa libertad, que yo creo que debería ser a lo que todos aspirásemos, a lo que nos inculcasen desde niños, a tener esa libertad para poder hacer lo que queramos. Oye, queremos trabajar, fantástico. O sea, tener dinero no quiere decir que no trabajes, quiere decir que seas independiente y hagas lo que te dé la gana con tu tiempo. Aunque para la mayoría de las personas esa idea que os he comentado del dinero, esa herramienta que supone el dinero es percibido de otra forma. Es percibido como ¿qué? Es percibido como un obstáculo. Para la mayoría de las personas el dinero es un problema. Es una fuente de ansiedad. Es algo que no merecemos. De hecho, hay mucha gente que se cree que no merece ese dinero. O incluso hay algo que se repite ahora mucho, que es que el dinero solo es para los ricos. Esto, mucha gente te lo va inculcando, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar cómo el tener esa mentalidad a día de hoy tiene un final desastroso para nuestra población. Mirad esto. Algunos hábitos que tenemos por no tener esa relación sana con el dinero. El 59% de las familias no tiene ningún producto de inversión. Nada. A pelo esperando por esa pensión. El 51% de los españoles de 18 a 57 años no ahorra para su jubilación, más de la mitad. El 70% de los hogares asegura que no llega a final de mes. Imaginaros cómo funciona. Deuda. Pero ahorro, vamos a hablar de ahorro. El 33% de los españoles no tiene ni siquiera una vez su salario ahorrado. Más datos de ahorro. Ojo, tener menos de 5.000 euros en la cuenta, el 21,7% de los españoles. Tener entre 5 y 15.000 euros en la cuenta, 42,5% de los españoles. Si sumáis los dos, ¿qué nos dan? 63, 64. O sea, no tenemos ni 15.000 euros en la cuenta. ¿Entendéis la condena que esto supone en un entorno como el actual? Y la dependencia que esto supone en un entorno como el actual. Pero es que seguimos. Tampoco creéis que esto mejora. Entre 15.000 y 30.000. 22,3% de las personas. Si sumamos los anteriores, ya estamos prácticamente en un 80 y pico %. Entre 30.000 y 50.000, ya empezamos a ver extraterrestres. 11,2%.
¿Creéis que con estas sumas de dinero en términos medios llegamos a algo? Y aquí están los extraterrestres. Más de 60.000 euros. 2,3% de las personas en España. Es que es terrible. Es que es terrible. O sea, ¿cómo vamos a afrontar nuestro futuro con esto? Yo no termino de comprenderlo. Somos pobres porque los ricos nos roban. Es una idea. De hecho, es una idea que a lo mejor los que estáis aquí, que me está diciendo Fernando, pero bueno, es una idea que está muy arraigada en la sociedad. La cuestión ¿es esto cierto? ¿O somos pobres porque tenemos una mente pobre? En mi opinión, la respuesta es esta. Somos pobres porque tenemos una mente pobre, ya que la riqueza no es un juego de suma cero. Es decir, porque vosotros os hagáis ricos, no me vais a quitar a mí la riqueza. ¿Entendéis? Esto es una cosa muy importante y que se había llevado al pensamiento de que, bueno, pues como el dinero es hiper mega limitado, no podemos generar riqueza todos. El problema es que hay una mala base de relación con el dinero, no hay conocimiento de que pues, el dinero obviamente es limitado, pero la maquinita está en modo activo, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos llegar a estas falsas afirmaciones de creer que pues, para que alguien se haga rico yo me tengo que hacer pobre, ¿vale? Ni tampoco podemos generar ese odio hacia la gente que realmente pues, ha conseguido alcanzar esa riqueza. Aquí tenemos un ejemplo, Jeff Bezos. No sé ahora en el ranking porque esto se mueve bastante, pero más o menos está en el top 5, ¿vale? La tercera persona más rica del mundo. 206 billions, ni tan mal, ¿no? Este fin de semana yo creo que lo puede pasar. Esto es lo que a veces ellos quieren que veáis. ¡Buah! ¿Cómo puede ser que una persona acumule tal cantidad de riqueza? ¿Y por qué no puede acumular tal cantidad de riqueza? Y sobre todo, que ese señor haya acumulado esa cantidad de riqueza no quiere decir que no haya más gente que ha acumulado riqueza gracias a él. De hecho, podéis ver cómo la realidad de esa idea de emprendimiento que tuvo Jeff Bezos, que hay fotos que aparece en su oficina con un cartel escrito por él, ¿de acuerdo?, es que millones de personas generan riqueza a partir de su idea. Concretamente, 1.525.000 puestos de trabajo trabajan directamente en Amazon. Pero es que, si analizáis el negocio de Amazon, en torno a unos 280 billones de dólares de facturación vienen de su tienda online, que es verdad que no es donde hay más margen, pero es que resulta que esta tienda online da cabida a una cosa que se llama el programa FBA, ¿de acuerdo?, que da acceso a cientos, miles de comercios a poder gestionar su negocio de una forma eficiente gracias a utilizar la infraestructura logística de Amazon. Y luego otra mucha gente que ni siquiera tener el propio inventario han llegado a generarse auténticas fortunas gracias a Amazon. Es decir, el éxito que ha tenido Jeff Bezos ha hecho millonario o ha hecho ganar y acumular riqueza a otras muchas personas. Por tanto, lo que no podemos hacer es tachar a esta gente de malos, porque caemos en esa mala concepción y relación con el dinero. El dinero, bien utilizado, es una herramienta muy útil para ayudarnos a lo largo de nuestra vida. Una pregunta interesante. ¿Qué queríais ser de mayores? ¿Habéis llegado a ser lo que realmente queríais ser? ¿Sí? Marino sí. ¿Quién más? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que soñaba ser algo y no lo es? Podéis decirlo, no pasa nada. No veo caras, o sea... ¿Todos habéis conseguido ser lo que queríais ser? Yo no. Ah, vale. Porque lo normal es que eso a veces no ocurra. La gran mayoría no ocurre. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y un día cuando era niño, debía ir a primero de primaria,
la profesora nos preguntó a todos qué queríamos ser de mayor. Yo recuerdo que empezó a preguntar a los compañeros, yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser muchas cosas. Y me tocó a mí. Y me dijo, ¿y tú, Fernando, qué quieres ser? Y yo le dije, yo quiero ser libre. No, perdón, le dije que quería ser rico. Y es cuando se rieron de mí. Y luego yo le dije, me dice, pero rico, Fernando, o sea, es una mentalidad, dinero, ¿no? Y me dice, ¿y rico para qué? Porque te gustan mucho los coches, ¿no? Para comprarte coches. Y le digo, no, para ser libre. Que era el concepto que mi padre me había metido en la cabeza desde bien niño. Dice, tú lo que tienes que hacer es ganar dinero para no depender de nadie, para depender de ti mismo. Y esto que os cuento ahora, y obviamente la profesora a cuadros, o sea, imaginaros, y los niños ya ni me miraban. Y esto que os cuento, dices, joder, esto pues ha sido un pegote que se acaba de contar Fernando aquí para que quede bien y nos cuente la historia, ¿no? Pero es que no es así. Ese soy yo. Esto fue un día que me fui con mi madre a hacer la compra y todavía había pesetas, y me dio 100 pesetas. Y yo me fui a un fotomatón que había en... Antes Carrefour se llamaba Prica aquí en España. Y me fui a un fotomatón porque yo realmente pensaba como os digo. O sea, yo pensaba en ser rico para ser libre, porque mi padre me había metido esa idea en la cabeza. Y ese soy yo. Y pues imaginaros, podías elegir las diferentes fotos que había y yo que cogí, dije yo soy la persona más rica del mundo y busco pareja sentimentalmente estable. Pues unía las dos cosas que me gustaban, las mujeres y el dinero, ¿no? Pues yo ya tenía esa mentalidad, ¿de acuerdo? Y eso es real. Joder, que iba primero de primaria, o sea, que lo que os he contado no es mentira. Yo pensaba así. Yo tenía una relación muy diferente a la que tenían la mayoría de compañeros míos en clase con el dinero, porque me habían inculcado eso. La cuestión aquí es, ¿por qué no nos enseñan en el colegio, que nos enseñan muchas cosas, nos enseñan matemática, geografía, lengua, pero ¿por qué no nos enseñan a tener una relación sana con el dinero? ¿Por qué no nos hablan de dinero? ¿Por qué no nos enseñan que el dinero, o sea, es que si os paráis a pensar, en el colegio nos enseñan ¿a qué? Nos enseñan a una cosa muy importante, y es a trabajar para el dinero. Nos preparan para ser trabajadores y para recibir un salario, desde niños. Pero no nos enseñan que el dinero puede ser una herramienta que puede llegar a trabajar para nosotros. ¿Por qué no nos lo enseñan? O sea, yo no digo que os enseñen a hacer una valoración por free cash flow, pero simplemente el concepto de que el dinero puede trabajar para nosotros. Eso es muy importante, porque si no comprendemos eso, vamos a trabajar hasta el último de nuestros días. Esto es la realidad. Esto es un estudio que se hizo en 2013 y tan solo un número tremendo de encuesta, de participantes, solo al 13% de los empleados del mundo les gusta ir a trabajar. Es durísimo. O sea, considerando que probablemente, a lo mejor no en la misma medida, pero es extrapolable los datos de ahorro que hemos visto, la mayoría de personas viven toda su vida un infierno. Es que, o sea, imaginaros iros a levantar cada día para ir a un trabajo que no os gusta, que no os hace feliz. Esto es la realidad. Y yo siempre he dicho que lo que no voy a aceptar es que alguien venga a darme un consejo si no está en el punto que a mí me gustaría, ¿vale? Entonces, si no tienen lo que quieres, mi consejo es que no escuches lo que te dicen, no aceptes consejos de alguien que no ha conseguido lo que persigues, porque probablemente no vas a alcanzar eso que persigues. Es así de sencillo. Si no hacemos nada, todos y cada uno de los que estamos aquí hemos nacido en esta rueda para convertirnos en ese hámster, y si no hacemos absolutamente nada, vamos a terminar ahí. Está todo montado para que comencéis y terminéis en la carrera de la rata. Nos preparan, como os he dicho antes, desde niños, para ser ratas. ¿Por qué? Porque así les interesa ¿a quién? A ellos, a los políticos y a las entidades financieras. Yo tengo una teoría, y es que quieren que estemos
enfermos, no muertos, enfermos, ¿vale? Que no tengamos mucha aspiración, que estemos enfermos, que seamos pobres y que no tengamos conocimiento. De esa forma controlan a las masas. Es que es facilísimo. O sea, si nos roban y nos privan de todo eso y nos educan ya desde niños a no tener nada de todo eso, es perfecto. Nos van a sacar el dinero. Bueno, nos van a sacar el dinero y los votos y la vida, ¿vale? Esta imagen para mí es la que resume lo que somos en España, ¿vale? Y sin desmerecer que seguramente haya obviamente algún funcionario aquí, ¿vale? No voy a eso, o sea, es totalmente lícito, pero es una imagen que nos resume, ¿vale?, de lo que somos aquí en España. Y es que el 51% de la población de 18 a 55 años es opositora o pretende serlo. ¿Qué os parece esto? O sea, si al final nuestro país, o sea, es que pensar, si todo el mundo quiere ser funcionario, ¿qué vamos a dar a nuestro país en términos de crecimiento, de emprendimiento? Pero es la muestra de lo que nos han convertido. O sea, nuestra aspiración es tener un puesto seguro, de tener tranquilidad, no un salario. No, yo voy a ser funcionario para que me garanticen eso. Y no nos hemos dado cuenta que caer aquí es caer en el conformismo, es caer en la dependencia total, porque ahora ya sí que dependes totalmente del Estado. Pero si todos queremos ser esto, ¿quién paga esto? Nadie va a venir a ayudaros con vuestra educación financiera. No sé si todavía no os habéis dado cuenta, pero es que no les interesa. A nadie le interesa. Ahora, dicho esto, que nadie venga a ayudaros no quiere decir que no podáis tenerla. O sea, estar hoy aquí es una muestra de que no pensáis así. Y probablemente todo lo que os estoy diciendo lo entendéis. Pero hay mucha gente, y la gran mayoría que no está hoy aquí y a lo mejor está pensando en el Madrid-Barça, pues claramente esto no lo entiende. ¿Por qué, si todos vemos la condena de nuestro futuro financiero, no hacemos absolutamente nada? ¿Por qué no hay? O sea, ¿por qué la gente no se pone loca a aprender a invertir lo que sea, a generar algo de su dinero? Pues bueno, obviamente por una cuestión que tampoco depende en cierta medida solo de vosotros, ¿vale? Pero es la procrastinación. Somos nuestro peor enemigo. Y sobre esto, repito, no os echéis solo la culpa a vosotros, porque hay un factor que es nuestro cerebro. El boicot que nos genera nuestro cerebro, que obviamente ha estado ya previamente retroalimentado por los colegios, desgraciadamente, está feo decirlo, ¿no?, pero por nuestras familias que nos han querido mucho, pero no nos han tratado o nos han educado como deberían, porque ellos tampoco les educaron. Pero es que nuestro cerebro es nuestro peor enemigo. Porque tenéis que pensar que nuestro cerebro no tiene un par de años, ¿vale? Está generado de nuestros ancestros que han pasado por aquí miles de millones de años y se ha ido generando. Entonces, nuestros antepasados tenían que cazar, tenían que sobrevivir. Entonces, nuestro cerebro está educado, ¿para qué? Para preservar la energía. Entonces, cualquier cosa que suponga esfuerzo, tener que aprender, por ejemplo, tener que aprender inversión, pues nuestro cerebro nos dice, mejor que no, tío, o sea, quédate tranquilo que ya vendrá el Estado y nos pagará una pensión. Tranquilo, no te preocupes, ¿vale? Después también porque nuestro cerebro es un yonki. ¿Es un yonki de qué? De la dopamina, ¿vale? Todo lo que nos gusta y nos genera dopamina nos apetece hacer. Por ejemplo, abrir Instagram. Instagram es una droga, porque entras, te han dado 5 likes y eso te genera microespasmos o microinyecciones de dopamina. Genera dopamina y eres adicto a eso, pam, pam. O el algoritmo te empieza a enseñar cosas que te gustan, más dopamina, y te quedas enganchado. Entonces, ¿qué ocurre? La inversión, por ejemplo, no genera dopamina, salvo que te guste la ludopatía y te pongas a hacer day trading. Entonces, pues es muy probable que pues, un día ganes, otro día pierdas y vas generando picos de dopamina. Por eso mucha gente se genera adicción a ese tipo de inversión.
Sin embargo, la inversión a largo plazo no te genera dopamina, porque es sentarte o aprender a invertir no es una cosa que te genera un efecto inmediato de dopamina, sino que el resultado lo ves a largo plazo. Entonces nuestro cerebro no está montado para entender eso. O sea, es una lucha, si os fijáis, contra nuestro cerebro. Después, miedo al fracaso. Nos han educado desde bien niños a tener miedo. Cuando somos niños seguro que habéis oído, ay, no hagas esto, que te vas a caer, ay, no hagas esto, que te puede pasar algo. Y te meten el miedo. O sea, se dice que desde el nacimiento hasta los 6 años prácticamente es donde se fraguan realmente los límites y los miedos de las personas. Y es ahí donde realmente deberíamos empoderar más a nuestros niños, etcétera, para poder hacerles entender que es ahí donde tienen que alcanzar todo aquello que se propongan. Porque si no, luego vamos a sentir ese miedo amplificado. Por ejemplo, la gente no le interesa invertir porque mucha gente cree o te han hecho creer que la bolsa es un casino donde puedes perder todo tu dinero. ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si se confirma aquello que todo el mundo me ha dicho que es así y que voy a perder dinero? Pues claramente eso nos lleva a ya no tomar ningún tipo de medida por aprender a invertir o por interesarnos. Y luego ya ni os cuento de la aversión al esfuerzo. Somos vagos por naturaleza. ¿De acuerdo? Tiene que ver con el punto 1, conservación de energía. Pero es que todo aquello que requiere un esfuerzo no nos apetece hacerlo. Preferimos estar tumbados viendo Netflix o cualquier cosa. Entonces, tenéis que entender que vuestro cerebro no os va a ayudar. No os va a ayudar a tomar acción sobre ello. ¿De acuerdo? Y esto es muy cierto, porque si, por ejemplo, yo ahora os digo, oye, mañana quedamos todos en el retiro para ir a correr, alguno vendrá. O si vuestro jefe os llama el domingo que el lunes hay que empezar a trabajar un poco antes porque hay que acabar un proyecto, pues seguramente lo hagáis. Y esto tiene que ver con el cerebro. Tenemos más compromiso por cumplir los sueños de los demás que por cumplir nuestros propios sueños. Porque si yo os digo mañana vamos a correr, igual venís porque os hace gracia que hablemos un rato, pero el sábado que viene o domingo que viene no vais a ir, aunque os lo propongáis. ¿Por qué? Porque probablemente os vais a fallar a vosotros mismos. Somos expertos en fallarnos. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar es ¿qué? ¿Que nos enfadamos con nosotros mismos? La gente está más que tranquila en ese sentido. Ahora, si me falláis a mí o falláis a vuestro jefe, estáis dispuestos a sentiros mal. Pero de las otras formas, no. Y eso es grave. ¿De acuerdo? ¿Sabéis qué pasará si no cambiamos nuestra relación con el dinero y actuamos ya? Pues supongo que os lo estáis imaginando, ¿no? Sin ahorro e inversión vamos a morir trabajando hasta el último de nuestros días. Y ahora lo vais a entender. La única razón por la que vives la vida, que no vives la vida que quieres, es porque continúas alimentando la vida que tienes y no quieres vivir. Y esto es totalmente cierto. No queremos un cambio. La mayoría de personas no quiere un cambio. Y como no quiere un cambio, pues realmente ahí se quedan. Entonces, si sigues sin hacer nada nuevo, si siguen sin avanzar, el resultado es que te vas a quedar en el mismo punto. Invertir el ahorro es obligatorio. Y hay dos razones, ¿vale? La primera, para protegernos contra la inflación. Y la segunda, obviamente, para construir nuestra libertad financiera, o podríamos hablar de nuestra pensión. Inflación. Seguramente habréis oído un montón de términos económicos que lo explican, pero la inflación es el impuesto dirigido a los pobres y a todo aquel, aunque tenga dinero, que no tiene educación financiera. Es silenciosa, constante y devastadora. No para, no para. O sea, todo el dinero que tengáis en la cuenta del banco, como no lo tengáis invertido, estáis condenados a perder dinero. ¿Cuánto? Pues bueno, aquí en España, por ejemplo, esta es la inflación anual soportada desde 2005. Más o menos, ¿vale? Y sobre todo desde 2010, el promedio de inflación ha sido de 2,5 puntos anual. Algo que, bueno, no parece mucho, ¿no? 2,5 puntos, pues ni tan mal, ¿no? Bueno. ¿Sabéis qué poder adquisitivo tienen hoy en España 50 euros guardados desde 2010?
Imaginaros que yo en 2010 me puse este pantalón, que me gustaba mucho, y me fui a una cita romántica. Llegué y me dieron plantón, algo habitual. No había nadie. Odié el pantalón y llevaba 50 euros para ir a cenar. No iba a llegar muy lejos ahora, pero bueno, en aquel momento 50 euros era un dinero. Tenía 50 euros. ¿De acuerdo? Los guardé y, como os he dicho, me enfadé y ya no me puse más este pantalón hasta el día de hoy. Hoy hago así y me encuentro esos 50 euros. ¿Sabéis cuánto valen estos 50 euros hoy? Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Concretamente, estos 50 euros podría hacer así y me queda esto. 33 euros. Estos son 50 euros y nos da igual. Pero imaginaros aquella pobre persona que tenía 15.000, 20.000, 30.000. Ya habéis visto que tampoco puedo decir 100.000 porque los datos de ahorro no han mejorado, ¿de acuerdo? Ni eran mejor en aquel momento. Es devastador. Es una pérdida de poder adquisitivo de un 34% en tan solo 14 años. Esto deberían habértelo explicado en el colegio. Simplemente, oye, chico, invierte un poquito porque si no el resultado que te va a pasar va a ser catastrófico. Simplemente con esto ya veis un impacto devastador. Pero bueno, ahora igual nos enfadamos todos, ¿no? Sobre todo los que sois aquí futuros pensionistas. No podemos olvidarnos de las pensiones, que es, pues, eso que nos dicen que vamos a tener. De hecho, hay noticias este año. El gobierno revisa al alza la hucha de las pensiones. Dice que vamos a cerrar el año con 9.300 millones. Estamos salvados, ¿no? 9.300 millones. ¡Qué cantidad de dinero! Bueno, la verdad es que el sistema de pensiones lleva quebrado mucho tiempo. El problema es cómo está estructurado. Tenemos un sistema de pensiones de reparto. ¿Qué quiere decir eso? Que los actuales trabajadores que hoy están cotizando a la Seguridad Social son los que financian las pensiones de los actuales pensionistas. ¿Qué ocurre? Pues este sistema de reparto lo propuso y quedó ahí anclado, fue Franco el que lo puso, ¿vale? Porque ahí teníamos un nivel demográfico muy diferente al actual. Si veis la línea roja, ¿de acuerdo? Esa línea roja representaba la pirámide poblacional, entonces tenía una forma así. Algo sensato, lógico, genial. Y pues se decía que como había más gente joven que gente mayor que iba a cobrar una pensión, pues entonces era un sistema que era equilibrado. ¿Qué pasa? Sentido común. Cada vez vivimos más años y los jóvenes cada vez entran al mundo laboral más tarde. Si encima a eso le sumamos que somos un país que se está envejeciendo de forma constante y que hay menor tasa de natalidad, vemos como la pirámide se va invirtiendo. Ahora estamos en el área amarilla y ya tenemos un problema terrible con las pensiones, porque hoy 2,1 trabajadores financian un pensionista. En 2050, mirad cómo va a quedar. Es imposible que con este sistema de reparto podamos llegar a cubrir a todos los pensionistas. Y lo que os están quitando hoy, a la mayoría de vosotros, sobre todo los más jóvenes, no lo vais a volver a ver jamás. Y es vuestro esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que somos un país desastroso. Hay pocas empresas en el mundo que pierdan dinero año a año y sigan en pie. Vivimos en un déficit permanente. Es constante. Eso quiere decir que cada año, a final de año, nos falta dinero. ¿Adivináis de dónde sale el dinero? Ya os he dicho que os ibais a enfadar. Pues obviamente el dinero no lo ponen los políticos que, ojo, se lo están gastando porque, claro, imaginaros, a vosotros os dan dinero y a gastar pasta. Pues no miráis, ¿no? Pues obviamente cuando nos han dicho antes que había 9.300 millones en la hucha de las pensiones, es verdad. Lo que se han olvidado de un pequeño dato. Y es que
Debemos 116.000 millones, un pequeño dato. Entonces, claro, nunca ha habido cero en la hucha de las pensiones. Siempre ha habido algo. ¿Veis la línea? O sea, siempre dejan algo. Pero el problema es que si haces el neto, estamos muy jodidos. 116.000 millones. El gobierno dispara la deuda de la seguridad social a 116.000 millones, mientras que presume de la subida de las pensiones. Pero ¿qué pasa? Que la gente ni siquiera entiende la relación que existe entre la deuda de la seguridad social y la hucha de las pensiones. Entonces yo te puedo sacar el titular de Moncloa, que habéis visto que llegamos a un nivel récord de la hucha de las pensiones, y la gente se lo come con patatas porque no sabemos ni lo que es la inflación o ni sabemos que los préstamos hay que devolverlos. ¿Entendéis? O sea, el problema de calado es muy, muy duro. Entonces llegamos a un punto criminal, Y obviamente ese punto criminal nos lleva a esto. Hemos llegado a un punto donde la recaudación tributaria se celebra. Nuevo récord de recaudación tributaria. ¡Ole! ¡Qué bien, eh! Lo celebramos. Y luego también celebramos, que esto es muy sorprendente, la cuota de la solidaridad. ¿Qué os parece una cuota de solidaridad? Yo cuando pienso en solidaridad, pienso en algo que es voluntario, ¿no? ¿Por qué le llamamos cuota de solidaridad? A una cosa que nos están imponiendo y que nos están enmascarando, que ojo, si es que da igual, o sea, no penséis que estoy atacando al gobierno actual, porque es que da igual. El problema es tal, en la hucha de las pensiones, que esto tendríamos que hacer una quita. Entonces, como ningún gobierno va a tener el valor de hacerlo, el problema va a continuar ahí, porque ¿quién va a ser el que haga una quita en las pensiones? Absolutamente nadie. Y el problema es que estamos adormecidos. ¿Alguien sabe cómo se independizó Estados Unidos de Gran Bretaña? ¿Cuál fue la motivación inicial? Un impuesto. El impuesto al té. El impuesto al té generó las primeras revueltas que terminaron en la Guerra de la Independencia. Aquí nos meten impuestos y a la gente le da igual. Es que nos da exactamente igual. ¿Por qué? Porque es más importante si en la Isla de las Tentaciones le han puesto los cuernos a uno o a otro, o si en Gran Hermano hay una nueva pareja, o que esta noche juega el Madrid-Barça, ¿o no? Es así, esto se llama pan y circo, no es una cosa nueva, o sea, no penséis que se lo han inventado esta gente que no son tan inteligentes de inventarse esto. Simplemente, esto en la antigua Roma, le dabas a la gente pan y le hacías un show. Y se olvidaban de todos los problemas que había en aquella antigua Roma. ¿Cómo acabó la antigua Roma? Cayó el imperio. Aquí, pues vamos a ver cómo acaba esto, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que comprender es que invertir es nuestra única alternativa. Es lo único que nos queda si queremos no caer en esto que es tan patético como el empobrecimiento financiero. O sea, yo cuando veo esto me da pena. Y me da pena que no todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento, que no es muy complicado y que depende de cada uno de nosotros de querer tomar acción. Entonces, vamos ahora a una parte que es interesante y que, como muchos sois alumnos, os gustará, que es sobre cómo invertir. Pero como sé que me habéis traído a mucha gente que, pues a lo mejor habéis traído a vuestra pareja o a quien sea, de acuerdo a algún amigo que a lo mejor no entiende todavía que esto de la inversión realmente funciona, hay que comprender que es verdad que invertir es la única solución que tenemos, pero primero hay que invertir en nosotros mismos. Y antes de lanzarnos a invertir y a comprar acciones como locos, hay que entender lo que estamos haciendo. Decía Abraham Lincoln que si tuviera 6 horas para cortar un árbol, invertiría las 4 primeras en afilar el hacha. Y eso es lo que tenéis que hacer. Entender que antes de invertir, tenéis que invertir en vosotros mismos para tener ese conocimiento. ¿De acuerdo? Fernando, quiero invertir para generar un salario mensual y dejar de trabajar. Quiero invertir en 2 meses y hacerme millonario. Quiero ser millonario muy rápido gracias a la inversión.
Y hay gente que cae en este problema. Obviamente, el que haya caído en esto es porque otra persona se ha beneficiado de ello, ¿vale? Te han metido en la cabeza la posibilidad o la idea de que te vas a hacer millonario gracias al trading, a la inversión. O sea, si alguien cree eso, os podéis marchar, os devuelvo el precio de la entrada y listo. Porque es que es mentira. Pero esto no nos ayuda a los que realmente comprendemos cómo funciona la inversión y lo interesante que puede ser. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque esto hace que la gente termine perdiendo dinero y que nunca más vuelva a interesarse por la inversión. Así de veces ocurre. Y es algo muy, muy triste. Tenemos diferentes opciones de inversión. Podemos invertir en inmobiliario, en renta fija, renta variable, criptomonedas, alternativas. Es lícito, o sea, a mí me da igual en lo que invirtáis siempre y cuando invirtáis sobre una base de conocimiento y ganéis dinero. Si alguien se ha hecho multimillonario con Bitcoin, yo le aplaudo. Yo no he podido, no lo he sabido ver. Pero creo que gracias a la inversión en acciones podemos hacer algo que tiene lógica y que no requiere mucho conocimiento el poder aprenderlo. Os voy a quitar un par de mitos de la cabeza que podéis llegar a pensar que son extraños, ¿no? Cuando invertimos, necesitas mucho dinero para comenzar a invertir. Necesitas saber mucho para invertir. E invertir es algo riesgoso donde podemos perder nuestro dinero. 3 afirmaciones que... La primera, necesitas mucho dinero para invertir. Falso. Antes hablaba contigo, Jorge. Jorge me decía que ya a sus hijas les añade cada mes 150 euros a cada una en un ETF del SP500. El mayor regalo que le podéis dar. Y que encima ya les habla sobre padre rico, padre pobre, el invertir, etc. El regalo que les está haciendo Jorge a sus hijas es terrible. Terriblemente bueno, obviamente. ¿Por qué? Porque van a comprender muy rápido el poder del interés compuesto. Ese poder te permite empezar con un pequeño capital, ir añadiendo pequeñas sumas y que el único o la única barrera que pueda existir entre alcanzar un gran patrimonio o no es tener tiempo, que el tiempo puede suplantar incluso a la rentabilidad. Es decir, puedes llegar, aquí os he puesto un 15, pero es que si ponéis un 10, el resultado es espectacular. Y si comparamos ese 10, que es el SP500 prácticamente, con lo que tiene hoy la gente ahorrada y que la mayoría de españoles pueden tener o han podido tener eso, es increíble. Entonces, no me podéis decir que invertir con poco dinero te lleva a no tener un resultado satisfactorio. Lo único que hay que entender es que el dinero no va a llegar mañana. Requiere tiempo, requiere paciencia. Y si de pequeños, los que sois padres o vais a ser padres, le dais esa educación financiera a vuestro hijo y le abrís, en vez de tantos regalos que acaban los niños con el síndrome del niño hiperregalado, le abrís ese ETF, le estáis dando una herencia brutal, porque luego adquirirá también ese conocimiento. Necesito muchos conocimientos para invertir. Bueno, este es Ronald Reed, consejero de JCPenney, que ya falleció, y acumuló una fortuna de 8 millones de dólares con 0 conocimientos, y lo único que hacía era ahorrar, invertir y reinvertir todo el capital que tenía. Invertía simplemente en compañías estables de aquel momento, compañías simples, negocios que podía entender, y todo el dinero ahí. Su éxito no fue invertir, su éxito fue la consistencia de su inversión y no dejar de hacerlo y creer en el método. 8 millones de euros. ¿Invertir es muy riesgoso? ¿Puedo perder todo mi dinero? Bueno, es una pregunta que se puede hacer mucha gente y que puede creer que es así. La respuesta es que lo que está seguro, que si no hacemos nada vamos a perder, es el efecto de la inflación. Y es devastador. Hablamos de un 34% en los últimos 14 años. Entonces, si no haces nada, estás muerto. Fijo. La cuestión ¿es real que vamos a perder dinero invirtiendo? Si invertimos a corto plazo, el resultado es que puede ser impredecible. Yo no sé qué va a hacer la bolsa mañana, dentro de un año, no lo sé.
Sin embargo, con datos estadísticos desde 1900, en este caso 26, hasta 2019, la probabilidad de perder dinero a un mes, ojo, en el SP500, ¿vale? Un ETF, es de un 38%. A un año, de un 25%. A 5 años, de un 11%. A 10, de un 5%. Y a 15, de un 0,2%. Súper difícil perder dinero aquí, ¿eh? Imaginaros que encima, si sois capaces de seleccionar las mejores compañías del SP500, ya no solo el SP500, las mejores, que tampoco es algo muy complicado, la probabilidad de perder dinero probablemente a 5 años sea 0. Os lo garantizo. Solo hay que coger las mejores compañías y que están a las valoraciones más atractivas. Por tanto, para invertir tenéis diferentes opciones. Podéis invertir en fondos de... ¿Alguien invierte en fondos de inversión? Sí. Pocos, ¿no? ¿O os calláis? Bueno. Los fondos de inversión es una herencia que tenemos en España de incultura financiera. Bueno, perdonad porque ha venido el mejor futbolista de la liga y el único que invierte... No, puedes saludar, Marcos. Hola a todos. Hola. Yo no tengo nada que decir aquí. Nada. Todo tuyo. Muy bien. Como os decía, los fondos de inversión son como una herencia que tenemos de la banca, ¿vale? Y es una herencia de incultura financiera. Está demostrado que tan solo el 8,6% de los fondos a nivel mundial son capaces de batir al SP500 o a su índice de referencia. Por tanto, mi consejo es que no os liguéis a ningún fondo de inversión, porque la probabilidad de tener un fondo de inversión que sea exitoso es prácticamente nula. Después, fondos indexados. Me parece una herramienta brutal para todos aquellos que no queráis complicaros demasiado la vida y que simplemente lo que busquéis es una rentabilidad. O sea, yo creo que esto es algo que se tendría que explicar en el colegio. Fondos indexados, darte las opciones y tú elegir. Punto. Básico. Y después, construir una cartera de acciones propias. Yo creo que esta es una parte muy atractiva, muy rentable y que simplemente con un poquito de esfuerzo y dedicación podéis llegar a un resultado espectacular. Y también, como muchos seguramente hagáis, podéis combinar ambas, cartera de acciones más fondos indexados. Perfecto, eso ya depende de vosotros. A mí particularmente soy más proclive a esa cartera de acciones porque me siento más cómodo controlando las acciones que tengo en cartera, pero para gustos lo que queráis, ¿vale? Hablemos ahora de la parte que seguramente los que tenéis ya más conocimientos os apetece de que hablemos y ¿es ahora un momento para invertir? ¿Es la situación de las bolsas un momento interesante? Y aquí hay diferentes factores, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes razones para pensar una cosa u otra y al final lo que hay que comprender es bien cada punto y la importancia que tienen que tener, ¿de acuerdo? Este es un gráfico que seguramente veáis mucho y es un gráfico que te expresa la relación del precio y los beneficios, en este caso del SP500. Pues ahora mismo, si veis la media, históricamente ha cotizado en torno a 16,7 veces y está en 21 veces y medio. Pues cualquier persona que no tiene muchos conocimientos ve ese gráfico y dice, hostia, esto está carísimo y la última vez que estuvo así de caro fue en 2020, 2021 y se va a pegar un tortazo, ¿no? Bueno, eso es una visión bastante simplista de la situación. ¿Por qué? Porque hay que comprender que el mercado ha cambiado mucho en los últimos años. De repente, el mercado ha ejercido un peso muy importante sobre un determinado número de compañías, las 10 principales compañías del SP500, que ahora representan, en términos históricos desde 1980, la cifra más elevada, en torno a un 36%. Entonces, claro, simplemente si hacéis un cálculo del múltiplo, viendo después los múltiplos a los que cotizan, pues podríamos llegar a ver que hay pues, una distorsión, pero que puede estar justificada o no. La cuestión es, ¿el 36% es realmente algo justificado? ¿Es justo que pesen ese peso dentro del SP500? Y la respuesta no está aquí, está la siguiente, ¿vale? Pero aquí podemos ver cómo las 10 principales compañías tienen un múltiplo de 31 veces, ¿vale? Las 490 restantes de 19 veces. ¿Es esto justificado? A mi juicio, y como veremos a continuación,
tiene más sentido el múltiplo de 31 veces que el de 19. ¿Por qué? Porque aquí podéis ver el crecimiento de algunas de esas 10 compañías. Microsoft, Nvidia, Amazon, Google y Meta. Podéis ver cómo en 2023 estas compañías crecieron sus beneficios un 57% de media, en 2024 van a crecer un 40% y en 2025 un 21%, 2026 un 18%, mientras que las 490 restantes te van a crecer en torno, bueno, la mediana, un 4, 5, 9 y 10%. Por tanto, los múltiplos, como sabéis muchos de los que sois alumnos, van correlacionados con el crecimiento de los beneficios. Pero es que además, estas compañías en este año se han gastado 222 billones de dólares, ¿de acuerdo?, en inversión, en reinversión en su propio negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que están reinvirtiendo para el crecimiento futuro. No reinvierte otra, reinvierten estas. Por tanto, el crecimiento de esas compañías va a venir derivado de esta inversión. Y el año que viene estas compañías invertirán otro 15% de todo el CAPEX que se invierte en el S&P 500. Por tanto, todo esto justifica el crecimiento futuro que van a tener estos negocios. Pero es que si luego vamos un poco más allá y rascamos ese múltiplo de 31 veces, nos damos cuenta de que si quitáis Nvidia y quitáis Tesla y hacéis el cálculo promedio del múltiplo, probablemente el múltiplo no es tan elevado como aparece. Pero claro, es que Tesla está 97 veces. Te distorsiona el múltiplo por completo. Y obviamente eso te hace que te salga una valoración de todo el mercado mucho más cara por los pesos que tienen. Pero por ejemplo Google la tenéis a 21 veces o incluso más barata. Meta a 25. Microsoft, si le quitas el crecimiento, por debajo de 30. No digamos que nos tenemos que comprar las 10 principales, pero a lo mejor sí las más atractivas. Por tanto, ¿está caro el mercado? Depende de la compañía, ¿vale? Elecciones de Estados Unidos, que son la semana que viene, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Afectarán a las bolsas si gana Trump o gana Harris? Pues bueno, el efecto inmediato lo vemos en una parte muy importante, que es el impacto fiscal, pero al igual que nos puede pasar aquí. Si por ejemplo gana Harris, se cree que el impacto fiscal de su subida impositiva al 28% va a suponer un deterioro de los beneficios por acción de en torno a un 5%. Lógico, pues si te suben los impuestos van a ganar menos. Eso tiene un efecto sobre la bolsa, ¿de acuerdo? Si gana Trump, él quiere bajar los impuestos y te va a ejercer un efecto positivo. Ya podéis imaginaros un poco lo que puede ocurrir en las bolsas si gana uno u otro, ¿de acuerdo? ¿Quién va a ganar? No tengo ni idea, pero es que tampoco me importa. ¿Por qué? Porque la bolsa no depende del político que le gobierne, depende del crecimiento de sus beneficios. Y aquí podéis ver desde Kennedy hasta la actualidad lo que han hecho las bolsas, independientemente de si ha sido un buen presidente o no. Entonces, ¿nos importa? Pues la verdad que no. ¿Qué más ocurre este año? ¿Habrá recesión económica? Bueno, la realidad es que aquí podemos ver la inflación de Estados Unidos, cómo se ha moderado y se acerca al objetivo del 2%. Teóricamente no debería ocurrir nada. Lo interesante de todo esto, ¿qué es? Lo interesante de todo esto es esto. La bajada de los tipos de interés. La bajada de los tipos de interés, como sabéis, va a ejercer un efecto positivo sobre las bolsas, ya que la rentabilidad, por ejemplo, de la renta fija se va a reducir como se está reduciendo y el atractivo de las compañías a poder financiarse a un tipo de interés mucho más barato va a ejercer un efecto positivo sobre la renta variable como históricamente lo ha hecho. Entonces, tenemos bastantes alicientes interesantes para seguir invirtiendo y todo esto apoya el crecimiento de las compañías que habéis visto antes, que son esas top 10. ¿De acuerdo? Europa. Europa es un poco más complicado, porque aquí ese soft landing que hablan en Estados Unidos, que es un aterrizaje suave de la economía después de una subida de tipos de interés y una reducción, aquí en Europa tenemos, y como veremos después, una parte un poco diferente, porque sí que se ha moderado la inflación, pero se ha moderado la inflación sobre todo por una caída del consumo y de la demanda. Y el resultado no es tan favorable como en Estados Unidos, ¿vale? Pero luego hablaremos de si invertir en Estados Unidos o en Europa. Aquí podéis ver también el rendimiento que ha tenido, por ejemplo, el S&P 500 y el Stock 600, que es el europeo, también el chino.
Fijaros el coste de oportunidad de haber invertido en Europa. Hay mucha gente aquí en España que, por ejemplo, me dice, no, yo es que solo invierto en compañías españolas. No he puesto el gráfico del IBEX, pero podríamos llorar, ¿vale? Y ahí tenéis el americano. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque es gente que entiende que la bolsa tiene que tirar, porque si tira la bolsa, tira la economía. ¿De acuerdo? El resto, pues, es más complicado. En Europa nos encanta meter regulaciones y, como veremos después, somos negocios que dependemos directamente de negocios tradicionales, los cuales las regulaciones no les favorecen. ¿De acuerdo? Para construir la mejor cartera de inversión, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que hemos analizado en gran parte ahora, menos la parte de valoración, es macroeconomía. Entonces, la macroeconomía no tenéis que tenerla en cuenta. Hay gente que me escribís, Fernando, y ahora la bajada de tipos... Entender una cosa, con que no haya una recesión, que eso más o menos creo que somos capaces de ir viendo que no estamos en un punto tan caliente como para que ocurra eso, ya nos debe bastar. Lo que nos tiene que importar es invertir en los mejores negocios del mundo, en los negocios que subyacen dentro de la economía y negocios que, independientemente de si la economía va un poco mejor o un poco peor, estos negocios puedan desempeñarse bien, ¿vale? Aquí tenéis cómo ha ido cambiando el mundo y las compañías que dirigían Estados Unidos o el S&P 500 en aquel momento versus las que la dirigen hoy. En 1985 podéis ver como muchos de los negocios que habían son esos negocios tradicionales, negocios como por ejemplo tabacaleras. Imaginaros, una tabacalera, una de las compañías, concretamente la cuarta compañía más valiosa de todo Estados Unidos. Petroleras, telecos, mucha petrolera, General Motors, una compañía de la automoción controlando de las principales posiciones. Eso ha cambiado. Hoy en día el dinero que hay en el mundo no se mueve por petróleo, aunque mucha gente todavía lo pueda llegar a creer. El dinero hoy, fijaros lo que hay ahora, es tecnología, es data. O sea, todo el data que tienen las compañías tecnológicas es lo que permite ganar dinero, porque al final el dinero ¿de dónde sale? De todos vosotros. El data te permite sacar dinero, la información, y las compañías tecnológicas son las que realmente mueven el mundo. ¿Y qué creéis? ¿Que en los próximos 20 años va a mover el mundo esas o esas? Yo creo que las tecnológicas, ¿no? Pues bueno, nuestra idea y lo que tenemos que tener y comprender es que lo que hay que invertir es gran parte en tecnológicas, porque son las que tienen el viento de cola y son las que realmente van a mover el mundo en el futuro. ¿Cómo posiciono mi cartera? ¿Cómo posiciono nuestra cartera ahora mismo? Sectores, activos... Bueno, os he reunido un popurrí de cosas que pueden ser interesantes y cosas que no pueden ser interesantes, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Uno de ellos es el sector de la automoción. ¿Por qué? El sector de la automoción ha pasado de ser un negocio que podía ser interesante a ser un negocio que es totalmente homogéneo. Nos dirigimos a los mayores fabricantes de automóviles, están principalmente aquí en Europa, luego tenéis Tesla y luego tenemos los chinos. Hay una presión constante por esa electrificación del vehículo, por cuestiones regulatorias, etc. Y eso nos ha llevado a que esta industria sea una industria totalmente homogénea. Tú te coges un Hyundai eléctrico, lo comparas con un BYD y pones un Tesla y un Mercedes eléctrico y realmente pues, hay poca diferenciación de producto. Te puede cambiar más la estructura de fuera que te parezca un Mercedes o un Tesla, pero realmente son productos muy homogéneos. Antiguamente, pues tú cogías un Porsche y tenías tus 6 cilindros, cogías un Ferrari, tenías un V8 y cada uno tenía su know-how. Ahora nos hemos dirigido a un mundo donde la automoción se ha convertido en un producto homogéneo. Por tanto, ¿qué nos lleva a esto? Cuando hay productos homogéneos y el cliente no sabe qué comprar, hay una guerra de precios. Para mí es una industria muy compleja. Tesla el otro día subió cerca de un 22% porque iban a sacar el coche autónomo. Invertís en Tesla y es como invertir en una historia, que ha sido maravillosa, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir? Pero desde el punto de vista de posicionarnos y construir una cartera, yo sería un sector que no me interesaría por esa competencia que hay y esa homogeneidad de producto, ¿de acuerdo? Medios de pago.
Pues mira, los medios de pago me parecen un negocio brutal. ¿Por qué? Porque el dinero físico se va a acabar. Lo que hemos hablado al principio, que nos quieren controlar, pues con el fin del dinero físico, ¿qué hay? Un mayor número de transacciones a través de los medios digitales. Ahora, compañías interesantes que tenemos aquí, pues por ejemplo tenemos Visa, tenemos Mastercard, American Express, que es una compañía de nicho, pero esta es financiera, y son players que claramente van a verse beneficiados de toda esta transición y eliminación del dinero físico. En Europa ya os digo que es algo que está muy cerca, ¿de acuerdo? En Estados Unidos igual cuesta algo más, pero estas compañías tienen un potencial tremendo y todavía encima de penetración de mercado en determinados mercados que ni siquiera han llegado. Aquí lo que tenéis que tener cuidado es de sentiros atraídos por determinadas compañías de medios de pago que han sufrido disrupción, como PayPal. PayPal es una compañía que gozó de unas grandes ventajas y que ahora, pues claramente, no se beneficia de ello porque obviamente han aparecido otros competidores que han podido replicar su modelo de negocio. En el caso de Visa y Mastercard es prácticamente imposible y American Express juega una liga muy diferente. Me parecen compañías interesantes para fijarnos, ¿de acuerdo? Después, sectores, lujo. A mí el lujo, los que me seguís, me gusta mucho. El otro día hacíamos en el curso avanzado una sesión de lujo y comprendíamos realmente la resiliencia y rentabilidad de estos negocios, ¿de acuerdo? Son negocios maravillosos. Lo que pasa es que hay que comprenderlos bien y comprender lo que realmente es lujo y lo que no es lujo. Hermès. Pues Hermès es una de las compañías que mejor representa el lujo. Tú quieres un Birkin o un Kelly y te tienes que gastar pues, el precio del Birkin o el Kelly multiplicado por 2 para que te lo vendan. Si comparáis los resultados de este trimestre de Hermès con los de Louis Vuitton menos 2% de crecimiento, Hermès subió un 15%. Todos llorando porque en China no vendían y ellos venden. ¿Por qué? Porque vas a la tienda y te dicen, ¿quieres el Birkin? Muy bien. Cómprate el peluche de 600 euros, que no sirve para nada, cómprate las sandalias, cómprate tal, y te están metiendo, encima tienen unos márgenes operativos de un 40 y pico %, te meten todo lo que les cuesta nada para terminar vendiéndote un bolso que al final el bolso, ojo, que te cuesta 9.000 y más, ¿vale? Entonces, Ferrari, otro ejemplo igual. Oye, ¿tú quieres el último Ferrari F80? Pues tienes que tener una colección de a lo mejor 10 o 15 Ferraris para que te den ese premio. Y ojo, agárrate si te lo dan. Otras compañías, pues salvo estas dos, realmente lo que es lujo, lujo no existe, ¿vale? Pues Louis Vuitton, tú te vas a la tienda de Louis Vuitton y te venden absolutamente todo lo que quieras. Moncler también. Entonces, lo que hay que comprender de estos negocios es que tienen un carácter un poco más cíclico, pero pueden ser también compañías interesantes y para tener algo de diversificación y no solo enfocarnos en compañías tecnológicas, ¿de acuerdo? Aquí el problema que tienen y que están pasando en mi bajo de punto de vista por el peor momento y que probablemente lo peor ya haya quedado atrás es la dependencia de China, porque China es una economía muy opaca y a los chinos les encanta el lujo. Entonces, hay que ver un poco cómo evoluciona esto, pero yo creo que son negocios que lo van a hacer muy bien en los próximos años y que ya lo han demostrado. En los últimos 4 años el rendimiento de estas compañías ha sido muy interesante y te dan mucha estabilidad en la cartera. Después tenemos las industriales. Para mí las más interesantes, ¿vale? Porque es un negocio cíclico el de las industriales, pero para mí las más interesantes son estas dos. ¿Por qué? Porque se benefician del tirón de la inteligencia artificial. Tanto Taiwan Semiconductor, que es la mayor foundry del mundo, como ASML, son dos compañías que si queréis invertir, por ejemplo, en inteligencia artificial sin tener que exponeros a un fabricante o un diseñador de chips, estas compañías son brutales. Y tenéis una opción muy interesante, sobre todo en ASML, por esos miedos o esos malos resultados que han presentado recientemente. Todo lo que podáis leer acerca de inteligencia artificial es el futuro, ¿de acuerdo? Y el desarrollo económico y tecnológico van ligados de la máquina de ASML. Sin ASML no se avanza. Después tenéis otros sectores, como es este. Para mí, si yo hoy tuviese que construirle una cartera de inversión a alguien, salvo Nvidia, las otras 4 que veis ahí, a ver, Nvidia podéis tenerla, por supuesto, es una compañía increíble, pero es que Nvidia depende de la inteligencia artificial. Las otras 3 que veis ahí ya eran negocios hiper mega rentables. Meta es un negocio que es la mayoría de personas del mundo y sobre todo en Estados Unidos y Europa son adictas a Instagram. Adictas, junkies de esos microchutes de dopamina porque te han dado un me gusta, uno de los mejores negocios del mundo. Microsoft, un negocio que se dice que si mañana desapareciese, el mundo se pararía.
Amazon, otro negocio increíble y que no es la tienda online, es su parte de cloud computing y el desarrollo que están realizando ahora. Alphabet, otro empresón. Y Nvidia, pues una compañía espectacular, pero obviamente, como hemos visto antes, a una valoración mucho más exigente. Pero claramente es un negocio que pues, es increíble. Para mí, este negocio o estos negocios son compañías que deberíais tener todos en cartera. En una proporción mayor o menor, eso ya lo decidís vosotros, pero son negocios muy interesantes y con unos vientos de cola brutales. China, muchos me decís, oye Fernando, yo quiero invertir en China o voy a invertir en China. Mirad, o sea, podéis invertir, si queréis invertir en China, adelante, no seré yo quien os pare. Sin embargo, invertir en China es invertir en opacidad, es decir, no sabéis lo que hay ahí. Hay compañías maravillosas, JD, Alibaba, Tencent, son negocios espectaculares. El problema está que estas compañías han sufrido una contracción de múltiplo tremenda ¿debido a qué? Debido a esa mala acción por parte del gobierno chino que les importáis un pimiento, os lo digo ya como inversores, y que lo único que les importa es salvarse ellos el culo y su economía. Entonces les llegaron a meter zarpazos a las arcas de las empresas, eso generó desconfianza y los inversores institucionales todavía no han recobrado ese interés, ¿de acuerdo? ¿Es China interesante? En mi opinión es maravilloso, pero el riesgo regulatorio que hay a mí no me compensa el interés que supone para poder invertir. Europa. Europa vais a encontrar todo tipo de compañías baratas, pero que el inversor institucional no está interesado. El inversor institucional son esos fondos de inversión que no están interesados en Europa. ¿Por qué? Porque Europa, para mí, desde mi punto de vista, está en decadencia. No tenemos nada que hacer con la mayoría de otros países, incluso países emergentes. Somos una unidad económica que dependemos totalmente de los negocios tradicionales y encima con una vulnerabilidad energética brutal. Lo que ha pasado en Rusia, somos unos cafres, depender de Rusia. Todo eso nos lleva a que tengamos un menor crecimiento, a que la inflación se modere no por la actuación del Banco Central, sino por el mal desempeño de la economía y encima luego tenemos una parte política en Europa que engloba toda Europa que es lamentable y que no favorece el emprendimiento. Yo particularmente cojo compañías muy contadas de Europa, los mejores negocios. El resto prefiero invertir en Estados Unidos. Y luego tenéis las small caps, que muchos de vosotros os hacen gracia, otros no os hacen gracia, y el resultado es que estas compañías están a su valoración mínima, muy atractivas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que para la mayoría de personas el conocimiento que hay que tener para entender estos negocios y la simetría de información que subyacen sobre ellos pueden ser complejos. ¿Me parece interesante invertir en este tipo de compañías? Sí, pero yo os puse en clase el otro día, y os lo digo aquí, un ETF que es la forma más sencilla de invertir. Y es un ETF enfocado no en Europa, porque Europa está en decadencia, ¿de acuerdo? Es un ETF del SP600, está el Small Cap, Growth y Value. Llevan un 30% en el último año. Compararlo con cualquier fondo de Small Caps aquí en Europa, que lleva rendimientos nulos o negativos, ¿vale? Esa para mí es la mejor opción de tener un pequeño porcentaje de la cartera en ese tipo de ETFs, ¿vale? Sobre todo si os interesan las small caps, porque no os exponéis a una determinada compañía, sino que de forma diversificada invertís en un conjunto muy rentable, ¿de acuerdo? Son las mejores small caps de Estados Unidos. Para terminar esta primera parte de la charla de hoy, tan solo necesitáis dominar 5 cosas si queréis tener éxito invirtiendo. Y esto es sentido común. Primera cosa que necesitáis, invertir en vosotros. Pero invertir no quiere decir que tengáis que comprar un curso. Simplemente dedicarle el tiempo necesario para entender qué estáis haciendo. Hay gente que compra acciones sin saber ni siquiera cuánto vale. Y lo que vale no es el precio de la acción que aparece cuando buscas el nombre. Entender lo que vale es saber calcular y saber proyectar una valoración. Pero que una valoración de cualquier negocio. Antes hablaba con mi amigo Marino que le estaban valorando su negocio. Pues te da una valoración. Pues en las acciones es exactamente igual, lo que no te necesitas recurrir a una consultora, sino que puedes hacerlo tú solo desde tu casa simplemente si tienes los conocimientos. Pues esto es tan sencillo como la línea roja es el valor real y el precio es lo que te dice el mercado. Pues lo único que hay que hacer es que cuando la línea roja supera a la línea negra, ¿vale? Es decir, cuando el valor intrínseco es mucho mayor al precio,
comprar. Es tan sencillo como eso. Parece muy complicado, pero es así. Y lo gracioso es que en la bolsa la mayoría de veces el precio no refleja el valor y muchas veces el precio es mucho menor que el valor. Por tanto, ya sabéis lo que hay que hacer luego, ser pacientes. Segundo, dominar la psicología de la inversión. Estáis expuestos constantemente, y esto cuando veo el grupo de Telegram o me escribís, a noticias, 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 noticias. Esto de las noticias es ruido, ruido. ¿Por qué? Porque siempre va a existir una razón para vender. Ahora es la guerra de Israel, ahora es no sé qué, pero siempre ha sido así. Y lo que tenéis que entender que esto es un juego psicológico. Lo de aprender a invertir o saber cuánto vale la compañía, tardáis muy poco. Luego lo que viene es el juego psicológico de saber dominar, de que si tengo los mejores negocios del mundo, ¿qué va a pasar? Pues si tengo los mejores negocios del mundo y me va mal, el mundo se va al traste, ¿de acuerdo? O sea, es que es de cajón. Y históricamente, como podéis ver, es que se ha recuperado. O sea, la pandemia, mirad lo que tardó en recuperarse. Pues siempre va a ser así. Yo no sé si mañana va a caer el mercado, pero es que nos da exactamente igual. Nos tiene que dar exactamente igual si somos dueños de los mejores negocios del mundo. Ahora, si os compráis negocios de mierda, perdón que lo diga así, pues vuestra preocupación a lo mejor tiene que ser otra. Este gráfico para mí es el más importante que hay que comprender, ¿no? Y es que lo que hay que entender es que la bolsa cae. O sea, es así. O sea, yo no sé cuándo va a caer o cuándo no va a caer. Pero lo que tenéis que fijaros es, os lo explico por si alguien no lo entiende, las líneas grises. Las líneas grises representan desde 1980 hasta la actualidad las veces que el S&P 500 ha acabado en positivo. 33 de los últimos 44 años el S&P 500 ha terminado en positivo. Las únicas veces que ha terminado en negativo han sido momentos particulares de crisis, la burbuja de las .com, 2007-2008 y en ese caso fue 2022 y alguno más así pequeño, ¿de acuerdo? Pero fijaros cuántos puntos rojos hay. Todos los puntos rojos reflejan caídas. O sea, ha habido años en los que la bolsa ha caído un 34%, creo que fue en el 87, y ha terminado en positivo. Ha habido años, por ejemplo, 2020, la bolsa cayó un 34% y terminó en positivo. ¿Entendéis? O sea, y es constante y siempre ocurre. Y eso es interesante, porque si sabemos en todo momento cuánto valen nuestras compañías, lo único que tenemos que hacer es que el mercado se ponga nervioso, se vaya a territorio negativo y darnos la oportunidad. Y está siempre lleno de oportunidades. Es que es maravilloso. O sea, en la bolsa hay gente que ahora está haciendo el curso y me dice, oye, Fernando, vamos a hacer ya el módulo del broker que aquí tengo que invertir. Tranquilo, si es que la bolsa está llena de oportunidades y es un tren que pasa constantemente, ¿de acuerdo? 4. Estrategia de cartera. Está muy bien que ya tengáis vuestra cartera, pero es casi más importante tener preparados y analizadas las compañías que queréis tener, porque de esa forma el día que ocurra lo que hemos visto aquí, estaréis preparados para actuar y no tendréis ningún tipo de consideración, ni estaréis preocupados, ni nada. Simplemente es esperar. Si es que el dinero muchas veces se hace en pequeños momentos del año. Yo prácticamente mi cartera a lo largo del año no cambia. O sea, os podría decir que 2 movimientos significativos ya han ocurrido recientemente. Entonces, el dinero se hace en pequeños momentos. Lo único que hay que estar es preparados para ello. Y 5, lo único que hay que hacer es hacerlo fácil. La gente se complica. Yo cada día recibo infinidad de mensajes de esta compañía, esta otra. Chicos, que esto es hacerlo fácil. No puede ser más fácil. ¿No me creéis? Todos conocéis estas compañías. Amazon, ASML, Microsoft, Apple, Meta, Mastercard, LVMH, Visa, Alphabet, McDonald's. Ese es el rendimiento que han generado en los últimos 10 años. Negocios que la mayoría de vosotros, a lo mejor a ASML le choca a alguien, pero es que los otros los conocéis todos. Mirad las rentabilidades que generan esto. Amazon más 28 anualizado. ASML más 26 anualizado. Eso quiere decir cada año. Microsoft más 25, Apple más 25, Meta más 22, Mastercard más 21, Google más 20, Visa. Joder, yo no lo veo tan difícil. ¿Lo veis tan difícil hacer una cartera de inversión con sentido común? Y alguien me dirá, bueno, Fernando, pero es que los últimos 10 años, venga, los últimos 5. ¿A alguien le va mal esto?
Es que esto es realmente fácil. La cuestión es querer complicaros la vida. Venga, pues poneros a buscar small caps, a ver si en la India encontráis cosas que multipliquéis por muchas veces. Pues no lo sé. Yo la verdad que prefiero tener tiempo para estar con mis amigos, con mi familia, con mi perro y pasear y de dejar que el dinero trabaje realmente para mí. Porque si no, nos estamos condenando a estar trabajando y a estar frustrados, ¿de acuerdo? Yo duermo muy tranquilo con negocios como estos en mi cartera, porque sé que si a esto le va mal, el resto no sé qué le va a pasar. Todas las desgracias del ser humano vienen por no saber estarse quieto en una habitación. Cuando tenéis estos negocios que acabáis de ver, que mucha gente me dice, oye Fernando, ¿y ahora qué hago? ¿Vendo? ¿Pero por qué vas a vender? ¿Ha cambiado algo en uno de estos negocios? O sea, ¿siguen siendo atractivos? Pues un poco el trabajo, ¿no? Pero si van a seguir siendo las compañías que van a dominar el mundo, lo que hay que entender es que las acciones no es un juego de cromos, que nos vamos cambiando. Te estás quieto, te esperas y punto. No hay que hacer nada. Eso es lo más difícil, no hacer nada. Pero es lo más rentable. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.